toda esa lista que hemos visto de situaciones de sexo ilícito se resume de una sola palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y una señal de ese amor es la obediencia, la vida santa y pura a través de la palabra de Dios, a través de creer la palabra. Muchas veces insistimos en leer la Biblia para conocer más a Dios y en orar, pero de nada sirve leer y estudiar mucho la Biblia si lo que leemos, ¿sí?, lo que entendemos, no lo practicamos, no lo creemos. Es decir, practicar la Biblia es cuando creemos el texto bíblico y empezamos a usar el lenguaje bíblico y a usar la educación bíblica. Esto educa. Es importante entender, mis hermanos, mis amigos, y ya terminamos esta parte aquí de enseñanza del sexo ilícito. Después vamos a tener un tercer o cuarto último video donde vamos a hacer una aplicación casi práctica de todo lo que venimos viendo en cuanto a la sexualidad que el ser humano tiene, porque lo que siente el joven de 12, 13, 14 años a esa edad, Dios lo puso allí, pero Dios lo puso para que a través de la conciencia, que es la que determina lo bueno y lo malo, y habíamos visto también videos anteriores y charlas anteriores cómo formar una buena conciencia, que la buena conciencia se puede formar de dos lugares. En primer lugar, de la misma naturaleza que Dios ha creado, nos enseña, ¿sí?, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en segundo lugar, a través de la palabra de Dios, la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, ¿sí?, que es las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí?, inclusive el apóstol Pablo para la era de la iglesia y Pedro. Entonces, una buena conciencia es aquella que está formada creyendo y practicando lo que la misma naturaleza enseña y lo que la misma Biblia enseña. Entonces es importante entender esto, lo que el jovencito siente, lo que la niña siente a esa edad temprana en su organismo. Dios lo puso. ¿Por qué? Porque Dios creó varón y mujer para que a través del matrimonio, que es maravilloso, que es hermoso, que es en una forma, la forma más pequeña de iglesia, porque dice: donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y dos en un matrimonio son dos, y allí está en medio de ellos. Y cuando el esposo y la esposa van al lecho nupcial, sí, a su cama, y están juntos allí, amándose, eso lo creó Dios, eso lo puso Dios. Por favor, hermana, no tengas temor de que tu esposo te vea en la desnudez de tu intimidad. Hermano, no tengas temor que tu esposa te vea en la desnudez tal cual como Dios te hizo en la intimidad. Es decir, eso lo hizo Dios y es hermoso, es santo, es puro. La relación sexual en el matrimonio, en la intimidad, es pura y santa, pura y santa. Así como participar de la cena del Señor es solamente para los hijos de Dios. No hay que confundir, es para los hijos de Dios. Es la intimidad allí en la cena cuando le decimos al Señor: gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por ese cuerpo maltratado, crucificado, morido por mis pecados, y gracias por esa sangre derramada. Es algo muy íntimo que solamente el cristiano, el Hijo de Dios, comprende. Es la relación de la iglesia con el esposo, con Cristo. Así en el matrimonio, en lo íntimo, cuando dice allí cantar: ese rey me ha metido en sus cámaras, sí, el rey me ha llevado a sus cámaras. Es un lugar privado, es un lugar íntimo, donde no hay lugar para terceros. ¿Por qué? Porque Dios ha creado eso, ha creado el matrimonio, la relación, la unidad a través de la mente, del espíritu y del cuerpo de dos personas, hombre y mujer. Cuando Dios creó a Adán, le dio una compañera idónea, Eva. Una compañera, no dos. Por eso Dios hubiera querido que fueran dos mujeres. Sí, le hubiera dado dos mujeres, hubiera creado dos mujeres, dos Evas para Adán, pero no creó una sola. Sí, una sola. Entonces, qué importante es entender esto, que dentro del matrimonio, en la intimidad, yo no sé cómo hay hermanos o hermanas que no entienden esto, que todavía pasan años de casados
y tienen vergüenza del esposo, no sé cuál es el problema que puede existir. Vamos a tener un video privado que solamente se lo vamos a enviar o mandar a quien nos solicite por WhatsApp, donde vamos a hablar sobre el acto de relación sexual dentro del matrimonio, según los médicos y según la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, entender que Dios creó el original, y el original no es fotocopia, es original. Creó varón y mujer, los creó. Mi hermano, mi hermana, una palabra para quien pudo haber no entendido esto y haber pecado. Tal vez haber pecado de tener una relación sexual ilícita. Tenés que confesar ese pecado, hermano, hermana. Dios te va a perdonar. Dios perdona todo pecado. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es Dios, por supuesto. Entonces, ese es un tema. Vamos a hacer un corto video para explicar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahora te quiero decir, si fuiste divorciado, si estás divorciado, si fuiste abandonado por tu esposo o por tu esposo y te pidió el divorcio, mi hermano, mi hermana, Dios te ama, Dios quiere utilizarte para servirle, que le sirvas y dar testimonio a otros. Es decir, si cometiste un pecado, si cualquier sea tu pecado, confiésalo. Dios te perdona y Dios te ama. Antes a los divorciados que iban a una iglesia los miraban como una cosa rara. Pecado de la iglesia también, de los hermanos, ¿no? Porque la Biblia dice que tenemos que amar e integrar a las personas y restaurar a las personas a la vida y a la comunión plena, en comunión con Dios, con una iglesia o asamblea local. Hubo mucha ignorancia durante muchos años sobre estos temas, ¿sí? Sobre el divorcio, sobre la separación. Hubo mucha ignorancia. Por supuesto que me vas a decir, sí, pero lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es un texto que muchos utilizan o han utilizado sin saber de qué está hablando, sin entender a qué se debe ni por qué. Porque es verdad, porque hay muchos matrimonios que no los ha unido Dios, ¿sí? Vos me dirás, sí, dame un caso, por ejemplo, dos mahometanos, ¿sí? Dos terroristas, un hombre y una mujer terrorista, ¿vos creés que los ha unido Dios? Por favor, hermanos, no seamos tan fáciles de interpretar un texto y tan flojos o tan tibios para interpretar la palabra. Es real. El texto, lo que Dios ha unido, ¿sí? Lo que Dios ha unido, el hombre no lo va a poder separar. Velo de esta forma. Pero cuando realmente lo ha unido Dios, cuando no fue un acto carnal propio de cada uno. Y en otro video hemos estudiado por qué muchos divorcios y muchas separaciones. Porque cuando alguien se separa o se divorcia, tenés que preguntarte por qué, no por qué se divorciaron o se separaron, sino por qué se casaron. Y ahí va toda la respuesta. Muchos se casaron por necesidad económica, otros se casaron por salir de sus casas. Otros se casaron porque ella quedó embarazada, otros se casaron, y hay un montón de versiones por qué se casaron, porque ella era linda, hermosa, una silueta, él era alguien que tenía un buen pasar. Hermanos, mis hermanos, no nos apuremos a prejuzgar cuando decimos, pero lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sí, eso es la realidad, es que lo que Dios ha unido realmente el hombre no lo va a separar jamás. Pero lo que Dios ha unido. Bueno, quiero terminar aquí justamente con esta reflexión. Acércate al Señor. Y si vos no sos cristiano, y si vos estás teniendo problemas en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida diaria, moral, espiritual, si estás teniendo problemas con la pornografía, empezá a creer la palabra de Dios. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo te diría, recibe a Cristo, por supuesto, pero para que lo recibas tenés que creer que es la verdad, que lo que dice la palabra, que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, por tus pecados, y que al tercer día resucitó. Esta es muestra de que realmente Él es Dios, y que subió al cielo, y que está a la diestra del Padre, y que un día va a venir a buscarnos aquí a la tierra.
va a venir a buscar a los cristianos, a los que han creído, a los que han recibido, a los que fueron sellados con el Espíritu Santo en la promesa. No va a venir a buscar a todos los que levantaron las manos y manifestaron recibir a Cristo. Va a venir a los que realmente fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo? Sí, mi hermano, mi amigo, si tú no estás seguro de que fuiste sellado con el Espíritu Santo, yo te diría que realmente escuches la palabra, pidas ayuda a un pastor anciano que enseñe bien la Biblia, ¿sí? Y probablemente todavía no has aceptado a Cristo Jesús de todo corazón. Tal vez tu recibir a Cristo fue una emoción momentánea o fue un acto intelectual, porque yo puedo creer que la Biblia es buena, pero no obedecerla. Yo puedo creer que todo lo que dice acá es verdad, pero no vivir de acuerdo a esta verdad. Yo tengo que realmente creer. Puedo entender, sí, la Biblia es verdad, la escribió Dios, sí, puedo a través de personas, el Espíritu Santo la escribió, sí, por inspiración divina, acto por el cual Dios inspira y creó toda la palabra de Dios, pero de nada me va a saber de memoria la Biblia, entenderla, memorizarla, si yo no la creo, porque cuando uno cree en algo, obedece a lo que cree. El problema de la homosexualidad está en la mente, está en el corazón, es lo que uno cree. El tema de la ideología de género está en la mente y en el corazón. Y muchos han creído esa mentira y están creído que van a vivir bien. Y al final de sus años, cuando lleguen ancianos o viejitos, se van a dar cuenta que su vida no es lo que realmente creían que era vida, que no es vida. Y en el más allá, cuando parten de este mundo, se van a encontrar con Dios y se van a encontrar con una condenación eterna, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados, apartados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Por eso, arregla tus cuentas con Dios hoy. Presentate delante de Dios. Si tenés duda de tu salvación, si tenés duda de que realmente después que te morís te vas a la misma presencia de Dios, no dejes pasar ni un minuto más. Busca de solucionar esto, porque Dios te ama, Dios es amor. Dios es aquel que produjo que Cristo en la cruz del Calvario entregara todo, que dijera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es amor. Dios es aquel que le dijo a Judas cuando lo fue a entregar: amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes, amigo? Lo trató de amigo, sabiendo que él era el que lo traicionaba. Dios es aquel que cuando encontraron a la misma mujer en el mismo acto de adulterio y la querían apedrear porque la ley decía así, dijo: mujer, vete y no peques más. Dice: ni yo te condeno. El único que podría apedrear a esa mujer era Jesús. Cuando le dijo allí a los fariseos y judíos, dice: que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y había uno que estaba sin pecado. Sí, había uno. ¿Sabes quién era? El Señor Jesucristo. Pero él no lo iba a arrojar. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no puede ver el pecado, pero Dios te ama. Dios te ama. Quiero que mis últimas palabras en este video sean estas palabras: Dios te ama y está dispuesto a perdonarte, hayas hecho lo que hayas hecho. Acordate, todo pecado Dios perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento en tu vida. Tenés que darte cuenta, así como yo me di cuenta un día de mis pecados y pensé, y hoy me digo: ¿cómo pude haber cometido semejante barbaridad? ¿Sí? ¿Cómo lo pude haber hecho? Pero cuando te das cuenta de ese pecado que cometiste, el daño que hiciste, no solamente a tu propia vida, sino a terceros, a personas, ¿sí? Porque a veces cuando uno peca no solamente se hace daño a uno, sino hace daño también a otras personas, familia, hijos, hijas. Eso es arrepentimiento. Si te das cuenta del daño que hiciste, pedí perdón. Dios te ama y está dispuesto a darte una vida maravillosa. De modo que si alguno está en Cristo, viví en Cristo, estate en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es como un niño que ha nacido de nuevo. Vas a ser como un niño y como una niña que nace de nuevo, como una criatura. Y aquí todas las cosas viejas pasaron. Todo lo pasado pasó, pero tiene que haber arrepentimiento, confesión, y Dios restaura.
Dios te da una nueva vida, te da un panorama nuevo y nuevas cosas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas ahora van a ser hechas nuevas, renovadas, nuevas. Dios no remienda, es verdad, no pone un remiendo. Dios corta y hace nuevo, y abre un nuevo panorama en tu vida. Que Dios te bendiga. Chao, como siempre les digo, en el nombre de Jesús.